Buenos días a los colegas de Madeira y Azores y a todos los presentes, estudiantes de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Como ya ha indicado mi compañero, el director del programa de doctorado, el doctor Santiago de Luzán, mi nombre es Josefina Domínguez Mujica, soy doctora en Geografía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y mi aproximación a este curso de doctorado, como también ha indicado mi colega Santiago, tiene que ver con una presentación de carácter conceptual referida también a fuentes y a metodologías de análisis en relación con los procesos migratorios. La estructura de la sesión del seminario que he preparado contiene 4 apartados. En algunos de ellos voy a ir de manera un poco más ágil para no demorarme y superar el tiempo que tengo asignado. Un primer apartado está dedicado a la conceptualización de los fenómenos migratorios, donde intentaré aclarar el concepto de movilidad humana, migraciones y diásporas, también el concepto de flujos y stocks de población y finalmente una aproximación a una posible clasificación de los procesos migratorios. En segundo lugar, voy a plantear los retos y las limitaciones que representa el estudio de los fenómenos migratorios, fundamentalmente derivados estos de la intensidad de la movilidad internacional de la población, de la intensidad también de los procesos de urbanización que tienen lugar en buena parte del mundo, de las situaciones de inestabilidad política y finalmente del impacto que tienen las políticas demográficas y el efecto de las distancias y fundamentalmente de las fronteras, un término en auge en la investigación sobre procesos migratorios. Un tercer capítulo está dedicado a las fuentes para el estudio de los procesos migratorios. En un primer apartado plantearé qué fuentes utilizamos derivadas de lo que generan organismos internacionales y finalmente nuestro principal generador de datos demográficos, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística Español. Me refiero para el caso de España. Y finalmente, algunas reflexiones sobre las metodologías y procedimientos de análisis que hay en relación con los flujos migratorios y con los stocks de población migrante. El primer apartado, en el contexto de la conceptualización de los fenómenos migratorios, está dedicado a la temática de la movilidad humana. Movilidad humana es un concepto que engloba una amplia gama de procesos y que paulatinamente se ha comenzado a utilizar como alternativa al término de migración, porque realmente en relación con un contexto global, con un contexto propio del capitalismo postfordista, del capitalismo de la globalización, cada vez es más intensa la movilidad y la movilidad además permite, usando ese término, englobar distintos procesos que tienen que ver no solamente con el propio fenómeno migratorio, sino también con desplazamientos por razones de educación, por razones profesionales, por razones religiosas e incluso por parte de la actividad turística. De hecho, ese término fue utilizado y permitió la creación de una comisión que me cabe el honor de presidir dentro de la Unión Geográfica Internacional, que se define como Global Change and Human Mobility y que fue en mi precedente acuñado por un colega de la Universidad de la Sapienza de Roma, el profesor Armando Montanari. Precisamente sobre la realidad de ese término de la movilidad humana en el contexto de la globalización, acabamos de publicar un libro de la editorial Springer en el que él hace el primer capítulo dedicado a un amplio debate sobre este concepto. Lógicamente, el concepto de migración es el que más arraigo ha tenido en las ciencias sociales desde tiempos inmemoriales y hace lógicamente referencia a un factor que determina el crecimiento de las poblaciones o la pérdida de población en función del factor de la movilidad. Es decir, toda población en cualquier ámbito geográfico que consideremos puede crecer en función de su propia dinámica vegetativa, de su propia movilidad natural, es decir, del balance entre nacimientos y defunciones, pero también puede crecer en función de la llegada o de la salida de población. Por tanto, es uno de los componentes fundamentales del crecimiento demográfico, aunque su medición es bastante compleja porque muchas veces solo la superación de un límite administrativo es el medio que nos permite diferenciar un emigrante
sobre todo si se trata de una frontera nacional, de la persona que se mueve localmente o que va y viene periódicamente de manera casi cotidiana por razones de estudio, por razones de trabajo, etc. Pero bueno, en cualquier caso, pese a la flexibilidad o la, diríamos que porosidad de las fronteras, el límite de las fronteras es lo que se suele utilizar para que nosotros podamos utilizar en sentido estricto el concepto migración. De todas maneras, en tiempos recientes, y es la perspectiva que yo trato de plantear, desde una perspectiva propiamente geográfica, todos los países, en mayor o menor medida, alternan la posición de países de emisión de emigrantes, valga la redundancia, de tránsito de migrantes y también de receptores de migrantes. De hecho, eso permite acuñar el término transición migratoria cuando un país supera la etapa en la que es mayor el número de salidas y pasa a ser receptor o país de tránsito. Podría ser el caso, por ejemplo, de Marruecos, que podríamos considerarlo un país del que sale mucha gente, pero también un país en el que hay mucha gente esperando para salir y por tanto un país que recibe mucha gente, sobre todo del África subsahariana. Pero bueno, en cualquier caso, esa situación es muy frecuente y también los vaivenes en ese proceso de carácter migratorio. Por ejemplo, en el caso de España, que se había considerado por la mayor parte de los autores que había completado su transición migratoria, porque de ser un país de emigración en la década de los años 60 y 70 pasó a ser en la década fundamentalmente de los 90 y en el cambio de siglo un país de una gran atracción inmigratoria, probablemente uno de los de mayor atracción migratoria de toda Europa, y se ha convertido recientemente, variando su balance migratorio, de nuevo en un país en el que las salidas superan las entradas. En cualquier caso, el fenómeno migratorio, cuando hablamos de migración, define la salida de un lugar determinado, pero al mismo tiempo implica el proceso de inmigración, porque aquel que sale de un lugar determinado es el que entra en un lugar determinado. Por tanto, dependiendo de dónde nos situemos, en el lugar de partida o en el lugar de acogida, hablamos de emigrante o inmigrante. Una misma persona es un emigrante si viene de Senegal a España y es un inmigrante si viene de Senegal a España, pero lo definimos desde la perspectiva española. Y el excedente o saldo migratorio es lo que ya mencionaba anteriormente. La diáspora, un concepto que también se utiliza en el ámbito de las ciencias sociales para definir la relación que guarda la presencia de personas en distintos lugares de la Tierra con un mismo origen. Por tanto, es un término que habla de esa presencia o de esa dispersión de los naturales de un lugar por muchos países distintos de la Tierra, por muchas regiones geográficas de la Tierra. Por tanto, el concepto de diáspora hace referencia a una comunidad de personas que tienen en común un mismo origen y que normalmente, y este es un término muy importante y que voy a definir un poquito más adelante, tienen que ver con procesos de transnacionalidad. Ese concepto de transnacionalidad o transnacionalismo es un concepto que definiré un poco más adelante porque es también fundamental en el estudio de los procesos migratorios. Quiero hacer una reflexión en este punto porque verdaderamente yo estoy intentando ofrecer una perspectiva actual sobre procesos actuales, pero ello no quiere decir que no se pueda adoptar una perspectiva actual para hacer el estudio de procesos históricos. Es decir, se ha producido un avance tal en el conocimiento, en el ámbito de los estudios migratorios y de movilidad en las ciencias sociales o en las humanidades, que conviene adoptar los mecanismos de reflexión y de análisis que hoy ya han representado un importante avance en esta temática para afrontar procesos históricos. No quiere decir que lo que yo estoy definiendo, caracterizando, solo sirva para afrontar procesos actuales, sino que una mirada desde los conceptos y desde la realidad actual de los procesos migratorios puede abrir el abanico de la reflexión sobre los procesos del pasado. Bien, dos conceptos fundamentales en el estudio de los procesos migratorios son los de flujos y los de stocks de población. Los flujos en demografía son acontecimientos, son procesos, mientras que los stocks hacen referencia a un volumen determinado en un momento determinado. Los flujos son las salidas y las entradas,
son los nacimientos y las defunciones, mientras que los stocks son el número de personas que en un momento temporal dado residen en un lugar, en este caso residen en un lugar determinado. Por eso ahí se está indicando que los flujos son recuentos, que son acontecimientos que se van produciendo a lo largo del tiempo, y con el símil que puede representar la dinámica de funcionamiento de un almacén, un ejemplo de flujo sería el número de productos que se venden a lo largo de un cierto periodo. Mientras que los stocks son las existencias. Es el número, por ejemplo, en materia migratoria, podemos hablar de stocks cuando nos referimos a la comunidad de españoles residiendo en este momento en Alemania. Eso es un stock y lo tenemos que medir con unos datos determinados estadísticos. Pero si queremos medir los flujos, tendremos que hablar de las salidas de españoles que se dirigen a Alemania a lo largo, por ejemplo, del último año. Por tanto, en los estudios migratorios, los flujos hacen referencia a desplazamientos a lo largo de un determinado periodo, y las poblaciones stock a poblaciones que residen en un lugar determinado teniendo un origen distinto del de ese lugar determinado. En ese sentido, hay que tener en cuenta que de manera estricta, para hablar de procesos migratorios es más conveniente no hablar de nacionalidad, sino de lugar de nacimiento. Porque cuando se habla de nacionalidad, la nacionalidad no quiere decir que esa persona se haya tenido que desplazar al lugar donde está residiendo. Es decir, una persona de nacionalidad española puede residir en España y puede haber nacido en otro lugar. Puede haber nacido, por ejemplo, en Alemania, hijo de padres españoles, y se ha registrado en la embajada o en el consulado del lugar donde reside, y tener nacionalidad española viviendo en Alemania originalmente y desplazándose a España. Si consideramos que esa persona tiene nacionalidad española y en un momento dado reside en España, no podremos saber exactamente que ella realizó un proyecto migratorio desde Alemania hasta España. Por tanto, lo más conveniente es estudiar siempre el lugar de nacimiento de las personas para definir a esas personas que residen en un lugar distinto de aquel en que nacieron como migrantes. De la misma manera, en España, por ejemplo, las facilidades de carácter legislativo para acceder a la nacionalidad española de muchos migrantes latinoamericanos hace que en la actualidad el número de nacionales de países latinoamericanos en España sea cada vez más corto, a pesar de que esas personas puedan seguir viviendo en España, porque se trata de personas que se han naturalizado, que han adquirido la nacionalidad española. Por tanto, lo conveniente en ese caso es analizar el origen geográfico, es decir, el lugar de nacimiento, para definirlos como migrantes. Bueno, los criterios de clasificación de los procesos migratorios son de muy variado tipo, atendiendo al factor que nosotros queramos considerar. Duración, distancia, carácter de la migración, es decir, si es de carácter libre, si es de carácter forzado, qué causas se la determinan, qué nivel de desarrollo tienen los países en los que se produce, cuál es el estatuto legal del migrante, si es verdaderamente un migrante con un estatuto reconocido de carácter legal en el país al que lo acoge, o por el contrario, no tiene un estatuto legal todavía de reconocimiento, por ejemplo, de su situación de refugiado. Ahí hay distintos matices en función de estos distintos criterios de clasificación. Por ejemplo, en función de la duración, temporales definitivas, ya puede ser una migración golondrina, es decir, una migración de vaivén, que no tienen que ser las actuales, sino que pueden ser incluso migraciones del pasado, cuando los canarios iban a América, a la zafra, por ejemplo, de la caña de azúcar en Cuba, y retornaban, y se pasaban tanto tiempo casi en el barco como en el tiempo que estaban trabajando en Cuba, o determinadas migraciones que podemos clasificar como definitivas porque el tiempo de estancia en el lugar al que se dirigen los migrantes puede ser muy largo en el tiempo. Y bueno, ahí hay distinto tipo de procesos en función de estos criterios que he mencionado anteriormente. Y finalmente, dentro de esta diapositiva, probablemente el concepto que más interés pueda reportar, porque ha sido un enorme avance el del concepto de transnacionalidad en los estudios de ciencias sociales en los últimos, diríamos que 15 años, es ese de transnacionalidad.
en ese sentido, la transnacionalidad sería un proceso o una manera de entender los procesos migratorios por el cual los países terminan estando vinculados gracias al proceso migratorio de los individuos, de las distintas personas. Es decir, hay un fenómeno de vinculación que hace que un migrante finalmente se integre, o el término integración también tendríamos que definirlo, pero entiéndaseme ahora en el uso cotidiano del término integración, diríamos que esa persona reside, se integra en la sociedad de acogida, pero al mismo tiempo mantiene vínculos estrechos con el lugar de procedencia. Y esos vínculos que traslada a su cotidianeidad en el lugar donde reside son los que definen relaciones transnacionales. Por ejemplo, el que una comunidad utilice determinados ritos, determinadas pautas culturales de su lugar de origen y las reproduzca en el lugar de acogida y da lugar a un proceso, diríamos que de mixtura, a un proceso de simbiosis o de combinación de elementos de un y otro lugar que indirectamente propician también relaciones diferentes entre los distintos países. Por tanto, esa perspectiva de los procesos transnacionales, qué vínculos mantiene esa comunidad con su lugar de origen, cuántas veces viaja al lugar de origen, qué tipo de relación mantiene con sus familiares si continúan residiendo en su lugar de origen, qué costumbres, qué pautas de conducta traslada al lugar de residencia respecto a su lugar de origen. Todo ello es lo que englobamos dentro del concepto de transnacionalismo o de transnacionalidad. Bueno, en cuanto a la intensidad de los procesos migratorios, insisto en la idea de que se han reforzado en el contexto de la globalización, lo cual no quiere decir que no haya habido otras etapas de la historia en las que el número de migrantes fue tan importante o más que en la actualidad. No obstante, teniendo en cuenta los acontecimientos de los conflictos bélicos de los últimos años, podríamos decir que estamos en la actualidad en una situación de una enorme intensidad migratoria y sobre todo en determinadas áreas geográficas de la Tierra. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que los movimientos de población están también condicionados por una lógica de funcionamiento global, en la que cada vez más empresas, más instituciones, más mercados realizan prácticas globales buscando sus proveedores, dirigiendo sus productos, localizando sus establecimientos, realizando sus inversiones en distintos países de la Tierra y generalmente funcionando al margen de los estados. Diríamos que las fronteras y los estados cada vez se desmoronan más como entidades que pueden controlar los procesos de globalización y entre ellos los procesos de las migraciones, pese a que probablemente los estados a lo que más reticentes son es a destruir sus fronteras para la circulación para la libre circulación de personas. En todo caso, todas esas dinámicas de internacionalización o de globalización condicionan también una actitud proclive por parte de las personas de muchos países de la Tierra a moverse en un escenario global. Bueno, de tal manera que todo eso va generando, en las palabras de Kastle-Miller del año 2006, que he puesto al final de esta diapositiva, una revolución transnacional que está remodelando las sociedades y las políticas alrededor de toda la Tierra, en toda la Tierra. Bueno, estas diapositivas voy a pasarlas de manera mucho más ágil porque hacen referencia a la intensidad de los procesos migratorios del campo a la ciudad que ya han perdido fuelle en muchos de los países más desarrollados del planeta, pero siguen siendo todavía probablemente los procesos más intensos que se registran en muchos países con menor nivel de desarrollo, como sucede en el caso de la mayor parte de los países africanos, que tienen proyecciones de crecimiento extraordinarios para las mayores ciudades o para las ciudades intermedias, y ustedes las ven ahí reflejadas en las previsiones de crecimiento para el año 2015. Lo mismo sucede con esta otra diapositiva, donde cualquier estudio
realizado por organismos internacionales en relación al crecimiento de las ciudades, por ejemplo, africanas, revela el elevado nivel de intensidad que arroja el crecimiento generalmente poco ordenado, derivado de los procesos de atracción urbana que representan esas ciudades en países poco desarrollados. Otro factor ineludible de tratamiento dentro del estudio de los fenómenos migratorios y de la limitación que supone aproximarse a ello es el de la inestabilidad política. Los conflictos de orden político que obligan a la migración de un gran número de personas nos hacen difícil apreciar con exactitud lo que sucede realmente. Tenemos que beber prácticamente de las noticias de la prensa y de los medios de comunicación para aproximarnos a este fenómeno, porque es tal la intensidad, la variabilidad y yo diría que la dinámica apabullante que están registrando, que una reflexión sosegada sobre estos procesos se muestra enormemente compleja. Cuando a mí me han pedido que hable de la llamada crisis de los refugiados, he sido bastante reticente a ello porque todavía no tenemos la perspectiva histórica que nos permita encuadrar convenientemente ese tipo de procesos. Tengan en cuenta que, de acuerdo con ACNUR, del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados, se alcanzó la cifra en 2014 y 2015 la superará. No se han todavía dado estadísticas al respecto, de casi 60 millones de personas en el mundo desplazadas forzosamente por razones de inestabilidad política, lo cual representa una cifra espectacular, porque se calcula que aproximadamente unos 50 millones de personas se desplazaron del viejo continente al nuevo continente en la oleada más grande de las grandes migraciones históricas, que fue la de la segunda mitad del 19, y estos son cifras que en un año superan esa dimensión. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, en un mapa que publicamos recientemente para una exposición que se hizo en una universidad en Estados Unidos, y bueno, la intensidad de la presión migratoria y el levantamiento de muros, barreras de seguridad en distintos puntos. Ahí están reflejados los de Ceuta y Melilla, están reflejados los que se construyen en Bulgaria, entre Bulgaria y Grecia, entre Turquía y Grecia, y fundamentalmente en Hungría, que ha sido enormemente rápido el proceso de construcción para contener los flujos de refugiados procedentes fundamentalmente de Libia, de Siria y también de Irak, y que han generado pues esos acuerdos de la Unión Europea con Turquía tan discutidos recientemente para externalizar el proceso de control de los flujos migratorios. Bueno, ahí profundizando en esta idea de la limitación de los estudios migratorios y del impacto de las políticas demográficas, es evidente que tendríamos que profundizar enormemente. No podemos ser ajenos a la idea de que afrontar cualquier estudio sobre procesos migratorios nos tiene que obligar a reflejar también qué marco, qué contexto de carácter político se esconde detrás de ese proceso. No solo en las crisis de desplazamiento masivo, sino también en cualquier política, en cualquier proceso demográfico, en cualquier proceso de migración que se quiera analizar. Es decir, si estudiamos, por ejemplo, los procesos migratorios a las ciudades emergentes de los países de Asia Menor, dígase Dubái, dígase Doha, dígase Abu Dhabi, tenemos lógicamente que analizar siempre el marco de las políticas demográficas que lo regulan, porque muchas veces se desconoce que eso es un condicionamiento fundamental. En cuanto a las barreras fronterizas, tendríamos que hablar de ese decidido afán por controlar las fronteras, y vinculado con todo ello ese discurso, por ejemplo, en Europa, que ha avanzado notablemente en el último año desde la ultraderecha, podríamos definirlo así, pero evidentemente hay una, diríamos que voluntad generalizada en gran parte de los estados de la tierra a incrementar esos controles, muchas veces externalizando hacia países distintos ese control para frenar la presión directa, dígase en el caso de España con Marruecos, dígase en el caso general de la Unión Europea con Turquía recientemente.
En todo caso, la temática de las fronteras es enormemente sugerente y tendríamos que entrar en ella de una manera mucho más profunda y, lógicamente, no hay tiempo para ello. Pero que no se nos olvide el estudio de las fronteras y de las políticas migratorias como factores decisivos en el estudio de los procesos migratorios. Bien, y finalmente, para hablar de las fuentes, ahí tienen ustedes de manera muy sintética algunas de las que corresponden a fuentes secundarias, es decir, fuentes que con datos primarios elabora Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, el Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados, fuentes que están siempre accesibles a través de Internet y que dan mucha información, pero también tienen ustedes fuentes primarias como las que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, esto lógicamente para estudiar la migración actual y también la migración histórica, porque hay un apartado de estadísticas históricas en el caso del Instituto Nacional de Estadística. Aquí hay distintos ejemplos de procedimientos de trabajo para deducir, cuando no hay datos reales, qué procesos migratorios han tenido lugar. En el caso de este ejemplo que se ofrece de Italia, la combinación entre la circunscripción de nacimiento y de residencia de la población nos permite saber el signo migratorio de las comunidades de un país. Por ejemplo, para que se hagan una idea, no voy a detallar el procedimiento de trabajo de carácter estadístico, pero para que se hagan una idea, todavía hoy en España, el lugar de nacimiento de la población andaluza más importante corresponde a la que reside en Andalucía y en segundo lugar a la que reside en Cataluña. Es decir, todavía la huella de las antiguas migraciones que tuvieron lugar en la década de los años 50, 60 y 70 de España se refleja en que la comunidad de nacimiento de una parte importantísima de la población catalana sigue siendo Andalucía, con todas las consecuencias que ello tiene cuando nosotros desarrollamos un discurso sobre el independentismo, la conciencia nacional, etc. Por tanto, hay procedimientos estadísticos para analizar esa realidad de la misma manera que podemos estudiar también, sabiendo lo que crece una población y lo que crece en función de los nacimientos y defunciones, el resultado. Es decir, si sabemos que una población ha pasado de 100.000 a 150.000 habitantes, estoy hablando de disparate, es simplemente una cifra en voz alta, y 25.000 personas en ese periodo es la diferencia entre los que nacieron, vamos a suponer que nacieran 40.000 y que murieran 15.000, pues si la diferencia es 25.000, si la población ha pasado de 100.000 a 150.000 y solamente por el balance entre nacimientos y defunciones tenemos 25.000, los 25.000 restantes tienen que ser el resultado de un número de los que se marcharon en relación con un número mucho más alto de los que llegaron. Por tanto, muchas veces, aunque no se sepa exactamente la dimensión de la salida, porque es muy difícil medir la salida, es más fácil medir las entradas en un territorio, pero además a medida que se generalizan procesos circulares, procesos de vaivén, es todavía más complejo. El único procedimiento que se puede desarrollar es lo que llamamos la ecuación compensatoria de población, o lo que es lo mismo, deducir a partir del crecimiento de una población y de su saldo vegetativo lo que corresponde al saldo migratorio. Bueno, y finalmente, si estos son los procedimientos cuantitativos, lógicamente para el estudio de los procesos migratorios, algo de una enorme importancia es el análisis cualitativo. El análisis que tiene que ver con las entrevistas, con el diálogo, con los documentos personales, es decir, con todo aquello que no está sujeto al cálculo numérico. Por ejemplo, podríamos mencionar en este sentido todo lo que podríamos considerar encuestas. Hoy se hacen encuestas online que facilitan mucho el estudio, pero también entrevistas en profundidad en las que se puede hurgar, y permítanme esta licencia de utilizar este término, hurgar en la intrahistoria del proceso, es decir, en los sentimientos, en una serie de datos, en una serie de elementos importantísimos para entender los procesos migratorios y que no podrían afrontarse
si no tenemos en cuenta, lógicamente, la opinión de aquellos que protagonizan esa historia, los migrantes. En este sentido, pues tienen ustedes aquí algún tipo de, diríamos que procedimientos de estudio, y que todos ellos podríamos englobar en lo que nosotros llamamos en ciencias sociales el giro cultural. Es decir, afrontar los procesos migratorios también con una dimensión cultural. Y en ese sentido hay un debate muy fuerte sobre si estas fuentes pueden ser solo complementarias o pueden ser el meollo, constituir el fundamento de la investigación. Y yo diría que, lógicamente, lo más completo son los datos cuantitativos y los datos cualitativos, pero algunas veces es tan interesante lo de los datos cualitativos como los datos cuantitativos y no debemos resistirnos a ello. Y no solamente en el tiempo actual, sino también con respecto al pasado. Los documentos personales, por ejemplo, de los migrantes encierran una riqueza extraordinaria. Yo recuerdo unas cartas enviadas por canarios residentes en Cuba al cura párroco de Telde a finales del 19 que se custodiaban, no sé por qué, en la parroquia de Telde y que daban una riqueza enorme acerca de cuáles eran las condiciones de vida de aquellas personas en ese contexto de finales del 19 o principios del 20 en la Cuba ya postcolonial. Bueno, en cuanto a herramientas de estudio, esto sí que está más dedicado a los geógrafos. La georreferenciación de los datos demográficos es fundamental. Ahí tienen ustedes ejemplos de un trabajo que hicimos para el Plan de Ordenación Urbana de la ciudad de Agadir, en Marruecos, donde se ofrece simplemente una representación en función de los orígenes de la población residente en una serie de municipalidades del Gran Agadir, y esta sería una manera de mostrar una realidad que luego, lógicamente, nos permitió a nosotros pues poder escribir, poder describir claramente ese proceso intenso que se estaba generando en la periferia del Gran Agadir en relación con los procesos migratorios. Otro ejemplo de una publicación sobre el impacto de las relaciones postcoloniales en un análisis comparativo entre Japón y España con respecto a Latinoamérica, que fue destino de la diáspora japonesa. Bueno, el apellido Fujimori lo revela. En Perú, en Brasil fundamentalmente, en Perú, también en Canadá y en menor medida en Estados Unidos y en otros países latinoamericanos, las comunidades cuyo origen fue la diáspora japonesa de finales del siglo XIX han generado un efecto en las políticas migratorias de tal manera que hay flujos de retorno importantes hacia Japón, de la misma manera que en el caso de España también se producen flujos importantes de retorno o de vaivén entre Latinoamérica y España en función de los vínculos postcoloniales que se mantienen gracias a una legislación peculiar y gracias a la historia de lo que podríamos considerar la madre patria. Estos procedimientos de representación aclaran muchísimo ese tipo de relaciones y yo incluso diría que animo a los historiadores a que no prescindieran de la utilización de cartografía para reflejar los procesos migratorios, porque son, diríamos, que una herramienta que traslada una imagen enormemente nítida de ese tipo de fenómenos. Bueno, yo he intentado ajustarme a los 50 minutos, me pasé 5 minutos, Santiago, que Santiago me sugirió que utilizara, y desde luego esto no está concluido. Yo podía haber introducido muchas más diapositivas, pero sabía perfectamente que no podía extenderme más allá de este tiempo, y si Santiago lo tiene a bien y ustedes quieren, lo que sí puedo hacer es invertir los últimos 10 minutos en responder a todas aquellas cuestiones, a todas aquellas dudas, a todas aquellas perspectivas de estudio que ustedes puedan estar interesados en plantearme, y yo gustosamente, si Santiago lo tiene a bien, lo respondería a ello. Pues abrimos un turno de intervenciones a ver si hoy ustedes están más animados, y si desde Azores o desde Madeira, buen día otra vez,
se quiere hacer alguna intervención o alguna reflexión sobre la intervención de Josefina, también tienen la palabra. Les damos la palabra primero a ustedes. ¿Quieren hacer alguna intervención sobre... Susana? Gostei muito, mas para já não tenho nenhuma questão. Certo, de acuerdo. Nelson, na ideia... Da nossa parte também não, apreciamos muito a comunicação, mas acho que é o momento dos alunos debaterem. E acho que é mais importante para eles. Bueno, les ha dado a ustedes la palabra, o sea que adelante. Bueno, yo animaría a los que son... Adelante, venga. No, termina. No, adelante. Tengo una pregunta. Temporalmente, ¿cuándo se define a un inmigrante? No se define temporalmente, se define en función... Bueno, en el caso de España, tiene que haber residido o residir al menos 6 meses en un lugar determinado y estar empadronado. O sea, la persona que procede de otro lugar, que se empadrona y reside al menos 6 meses en España, ya podríamos considerarla un residente en España que ha superado una frontera, que ha superado... En el caso de migraciones interiores, tiene que superarse el límite administrativo de un municipio, ¿vale? Aunque normalmente no utilizamos la palabra emigrante para definir a una persona que naciendo en Telde se viene a vivir a Las Palmas y cambia su lugar de residencia, pero lógicamente también ese es un proceso migratorio. Siempre el superar una barrera administrativa, en este caso la barrera administrativa municipal, pero si estamos considerando migraciones internacionales, el haberse empadronado en España y residir al menos 6 meses en España y residir al menos 6 meses en España durante todo el tiempo. Por ejemplo, los británicos o alemanes que residen una parte del año en España pueden estar empadronados siempre que residan al menos 6 meses en España, cada año. O sea que en el caso turístico, que a mí me interesa, si están empadronados y pasan 6 meses, ¿se consideran inmigrantes? Sí, se consideran. Lo que pasa es que ahí se les considera normalmente, utilizamos una palabra, migrantes de estilo de vida, es un término que se ha acuñado recientemente, para definir ese tipo de personas. Personas que por razones de la búsqueda del sol, de la búsqueda del bienestar, de la búsqueda de una mejora de su salud, lo que definimos como estilo de vida, o migrantes retirados, si se da la condición de que son jubilados. Son 2 términos que usamos normalmente para definir esos procesos migratorios. Migrantes de estilo de vida o migrantes retirados. ¿Y hay alguna base estadística? Bueno, claro, dentro del paquete turístico está el turista que viene 15 días, 10 días... No, pero tenemos información sobre esa y abundante. Pero se puede diferenciar... Explotando el padrón de residente. Siempre y cuando esté como residente. Siempre que se empadrone. Claro, porque hay muchos que pasan a lo mejor 4 o 5 meses y no están en un limbo que no hay manera de identificar. Claro, pero eso pasa con todos los procesos migratorios. Los españoles que han emigrado al exterior no siempre están empadronados en el exterior. Claro. Tengan en cuenta que cuando se hace ahora, cuando vaya a haber elecciones, probablemente el número de personas, todo lo que fue lo del voto rogado, tal y cual, que llegaron a organizarse plataformas para que aquellas personas que no fueran a votar en España votaran por aquellos que estaban en el exterior y que no podían votar porque no estaban registrados convenientemente en los consulados, etc. Es decir, ahí siempre hay un limbo extraordinario. De hecho, ya en la actualidad, por ejemplo, en el ámbito de lo político, hay muchos más jóvenes que podrían alterar los resultados de las elecciones en España al exterior que las comunidades de los antiguos emigrantes que están en Argentina, que están en Venezuela, que están en Cuba y que son aquellos cuyos votos iban a captar pues en su tiempo Fraga o Paulino Rivero, etc. Y probablemente tengamos más votos de esas comunidades de personas de 80 o 90 años o de hijos de antiguos emigrantes que de jóvenes, porque esos otros es un proceso tan reciente que es muy difícil saber exactamente la dimensión que tiene ese proceso migratorio. Y lo mismo sucede con el fenómeno turístico. Pero así todo, hay muchas evidencias
aunque no podamos decir son tantos, las características de esos, que esas sí las podemos saber. Sí, eso sí. Eso sí se puede saber. El problema que tengo es identificar cuántos de esos turistas, más o menos, porque claro, los datos únicos que se publican son los de Frontur. Y son No, pero no hay que trabajar ahí, hay que trabajar en el padrón. Si quiere yo en una mañana me siento con usted y le digo cómo trabajar. Porque tengo varios artículos publicados al respecto y estuve en un proyecto de investigación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas dedicado a la migración internacional de retirados en España. O sea que cuando quieran lo ayudo, pero nada de Frontur. Sí, por supuesto. Yo estoy aquí para colaborar en el éxito del doctorado. Muy bien. Sí, perdón. Sí, adelante. Ese concepto de 180 días de residente es el mismo concepto tributario que se utiliza para el tema tributario. No lo sé, yo creo que Es sí. el único que está definido. Pero... Es el mismo. Para tú empadronarte necesitas 6 meses de residencia, pero para estar fiscalmente residente necesitas que esa residencia haya sido efectiva y te la reconozca la agencia tributaria, si no, no es residente. Sí, pero quien define los 180 días no sé si están cogiendo el fiscal o están cogiendo el empadronamiento. Es que tú puedes estar aquí residiendo 6 meses, ¿vale? Y no ser residente fiscal. Porque se utiliza para incluso la agencia tributaria utiliza también ese tipo de indicador a la hora de hacer planes de actuaciones para el tema. Pero ellos lo que te dicen es hasta donde nosotros podemos saber, hay residente de España. Hasta donde nosotros podemos saber. Es un tema. Por eso yo le iba a preguntar, vamos a ver. Ustedes hacen la estadística desde un punto de vista administrativo, pero todos esos emigrantes fallidos, digamos, que van a un país, que vuelven a los 2 o 3 meses porque no han logrado arraigar, todos esos quedan en el limbo. Quedan en el limbo, salvo que se estudie a través de técnicas cualitativas, pero con técnicas cuantitativas es imposible aproximarse a esa realidad. Y en países donde para entrar tienes que pasar y te ponen un sello en el pasaporte y para salir otro, no hay manera de obtener. No, porque hay una cosa que es política migratoria y otra cosa que es política de fronteras. Ahí estamos en el ámbito de las políticas fronterizas, de las políticas de fronteras, no en el ámbito de las políticas migratorias. Sí se trabaja con registros administrativos laborales de los países de acogida. O sea, yo puedo estudiar la migración española analizando las personas que tienen permiso de trabajo en Brasil o permiso de trabajo en Londres, como he hecho, por ejemplo. Y puede ser que esas personas no estén empadronadas. Por tanto, hay otras fuentes, también de carácter cuantitativo, que no las he mencionado porque, lógicamente, esto era una síntesis muy apurada, ¿vale? Entonces, los registros administrativos, pero siempre son registros administrativos. Claro, pero es que los registros que no, si no hay registros administrativos, no hay registro. A efectos de la investigación, entonces hay que aproximarse, pues, directamente a esos migrantes, haciendo entrevistas, haciendo encuestas, es la única manera. Sí, respecto a lo que él preguntaba, vamos a ver, los ciudadanos de la Unión Europea tienen libre movilidad. Claro. Un alemán se puede empadronar aquí, decir que está residiendo 6 meses aquí y sin embargo no estarlo residiendo de manera continuada, con lo cual no es residente fiscal. Esa es la diferencia, es decir, que aquí el padrón desde mi punto de vista, tampoco lo conozco tanto en profundidad, pero no se criba lo suficiente en cuanto a eso, que no sé si se puede cribar, porque pero es que a mí no me interesa esa dimensión que ustedes plantean desde el punto de vista jurídico-administrativo, no es la que a mí me interesa. A mí me interesa la realidad humana de una persona que vive en una vivienda, que consume en un supermercado, que va a una playa, que se relaciona con una comunidad de expatriados como la de su mismo origen, qué tipo de relación guarda con las personas de la propia comunidad local. ¿Me entienden? Esa es la dimensión que desde las ciencias sociales nos preocupa, no el estatuto legal ni fiscal de esa persona. No sé si me explico. Sí, yo sé. Lo único era, para hacer el recuento, para poder, digamos, contabilizar, te tienes que agarrar a algo. Por eso le decía que realmente el padrón sirve, pero no sirve del todo en cuanto que presenta una lectura que puede no ser la real. Tiene que tener en cuenta que hay muchísimos países del mundo que no tienen ni siquiera el padrón, solo el censo, y cada 10 años. Nosotros tenemos una herramienta extraordinaria, aunque tenga todas esas dificultades. Y además la explotación de los datos del padrón permite la explotación de la estadística de variaciones residenciales que nos da las salidas y las entradas, y también es una estadística de flujos extraordinaria que no tienen todos los países.
Nosotros hemos hecho recientemente un análisis comparativo de Grecia, Italia, Portugal y España en cuanto a la emigración de jóvenes cualificados, y Grecia no tiene datos de ninguna clase. Portugal sí tiene alguna información, sobre todo porque tiene una tradición de emigración muy fuerte y tiene datos, pero por ejemplo con Italia tuvimos muchas dificultades también, porque el Instituto de Estadística italiano es bastante más pobre en fuentes de información que el INE. El INE ha dado un cambio en los últimos 15 años, 20 años espectacular, y genera una cantidad de estadísticas. Ahora no solamente a partir del padrón, genera otra que es la estadística de migraciones, que cada vez se está depurando más y que es muy buena. Nada más. El INE creo que depende del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, yo no lo veo lógico que tenga un dato por un lado y otro dato por otro, porque el concepto, si el concepto de residencia fiscal no coincide exactamente con ese, se van a manejar dos datos diferentes. Pero el INE, pese a la dependencia orgánica, es un instituto bastante independiente en su funcionamiento y en su estructura. La agencia tributaria, por ejemplo, se alimenta mucho del INE. Claro, pero es un organismo que, quiero decir, que no obedece a las directrices que a efectos de Hacienda tenga que tener un instituto de estadística, sino que genera información de muy diverso tipo que no está orientada estrictamente al Ministerio de Hacienda. Quizás que lo veo desde otra perspectiva, porque se alimenta incluso para para hacer planes de actuaciones de control tributario, sí lo utilizaría. Claro, pero de la misma manera que nosotros utilizamos el INE porque hace una encuesta de condiciones de vida, o porque el INE hace la encuesta de población activa. Si hace la encuesta de población activa el INE cada 3 meses y son los datos más importantes que tenemos para saber cuál es la evolución del desempleo en España, tampoco hemos de entender que eso se hace estrictamente para poner al servicio de del Ministerio de Trabajo los datos, o del Ministerio de Empleo los datos. Va más allá, hay que entenderlo en una perspectiva mucho más amplia. La Seguridad Social también tiene un departamento de estadística muy fuerte, que está haciendo ahora la encuesta de vidas laborales, y es magnífica como instrumento también de análisis. Cada vez hay más departamentos administrativos que generan datos estadísticos que pueden ser indirectamente utilizados por los investigadores sociales. Si se quiere dar algún giro, porque nos hemos centrado excesivamente en ese tema, ¿alguno de los geógrafos o específicamente alguien de este doctorado que sé que está estudiando los temas migratorios quiere intervenir? Estefanía, ¿quieres intervenir? No, la verdad que ya he leído varios artículos de ella por mi trabajo y la verdad que me ha quedado todo claro. Muy bien, a mí... Sí, adelante. Una última pregunta. Quizá no tenga mucho que ver con esto, o sí, no lo sé. Un tema un poquito más local. O sea, la isla de Gran Canaria, la ciudad de Las Palmas, ¿hay algún estudio, algún registro, algún dato de los movimientos de población dentro de la propia ciudad? Por ejemplo, con relación a los cascos históricos. Es decir, cómo se despoblaron años 70, 80, la gente ha vuelto. Hace bastante tiempo yo hice un artículo para un libro homenaje a un compañero que se jubiló, que era el querido profesor Ramón López Caneda, y ahí publiqué una cosa sobre los cascos históricos. Y previamente también la profesora Silvia Sobral, si no recuerdo mal, creo que también publicó algo sobre los cascos históricos. De todas maneras, también me brindo a ofrecerle mi ayuda, porque eso en un pispás le puedo dar datos estadísticos. Aunque luego tendría que interpretarlo, lógicamente. Se está comprometiendo mucho. No, de verdad, no, a mí a favor del progreso y de la ciencia, lo que quieran. Yo finalmente querría introducir... No tengo problema. Muy envejecido, muy despoblado. Esa es mi síntesis, muy envejecido. Pero el problema fundamental en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ya hoy no está en el casco histórico, está en barrios de los años 50 y 60 muy deteriorados y muy envejecidos. A ese respecto hicimos un trabajo piloto que pensamos que podía ser un indicador de lo que podría luego hacerse en un futuro plan de ordenación urbana de Las Palmas de Gran Canaria desde el punto de vista demográfico, que es un libro electrónico sobre el barrio de Escaleritas y puede dar también claves de cómo el análisis demográfico puede servir para esos propósitos que me está planteando. A mí me gustaría, si me permiten ya para finalizar, bueno, dos cosas me han parecido muy fuertes
Una, cuando comparabas los datos de ACNUR del último año, 60 millones de desplazados, te has referido a la emigración en masa del siglo XIX, dando unos datos de 50, por unos dan 50, otros dan no sé qué, pero en fin, en cualquier caso, el dato es impresionante, la diferencia, y tenemos que ser absolutamente conscientes de eso, pero yo no sé si los desplazamientos que se producen forzados tras la Segunda Guerra Mundial claro, no hablé de esas cifras. Son mucho mayores. No hablé de esas cifras y es verdad que podía haber dado ese dato. Yo no lo recuerdo de memoria, pero sí hay comparaciones. Pero son muchísimo mayores. Pero luego lo que me interesa especialmente es lo del giro cultural y lo que significa, porque eso sería una lectura positiva de lo que significa la aportación de los emigrantes. Yo querría recordarles que la Feria del Libro de Madrid está dedicada a Francia, y los franceses están en estos momentos lanzando un programa de volver a decir que Francia está en el mundo. ¿Y quiénes son los escritores de lengua francesa importantes? Marroquíes, argelinos, antillanos, que entrarían dentro, incluso algún canadiense, que entrarían dentro de ese giro cultural, y serían, por no hablar de otro tipo de manifestaciones culturales en las que son realmente importantes. Pero lo digo porque está al hilo de lo que estamos viviendo en estos momentos y a ese relanzamiento de la cultura francesa que la están haciendo, recuperando, como se hizo, por ejemplo, los sudamericanos, la de las Llosa, etcétera, etcétera, cuando fue la gran eclosión, pues ahora son la cultura francesa va por ahí. Pues a Josefina le tenemos que dar las gracias a ustedes por... Tengo dos compromisos, uno y dos. Sus intervenciones, y seguimos con la siguiente presentación. Me mandan un correo electrónico, lo cito en mi despacho cuando quieran y me reúno con ustedes. Muy bien, gracias. Bueno, me despido.